Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña el exanalista de la CIA, analista geopolítico y comentarista Larry Johnson. Larry, me alegra verte otra vez. Hola, tío, estoy contento de estar aquí, creo. Bendito sea el algoritmo, según de qué hablemos hoy. Dadle todos al botón de me gusta mientras empezamos, que eso ayuda a impulsar el programa. Así que, Larry, vamos a entrar en el tema de las amenazas, tanto de Trump como del Estado de Israel, si es que podemos llamarlo así, de reanudar las hostilidades militares. Los medios israelíes llevan repitiendo una y otra vez, en las últimas 24 horas, que la administración Trump ha decidido que, en algún momento pronto, volverán a lanzar ataques militares contra Irán. Y quería conocer tu opinión sobre este asunto, que no está recibiendo mucha atención, aunque algunos lo están comentando, que el USS Alaska, un submarino nuclear, acaba de ser enviado por la Marina estadounidense al Estrecho de Gibraltar. Y de hecho, se informó sobre ello, algo que, según muchos analistas, no es habitual. Por supuesto, este submarino nuclear tiene capacidad nuclear, y algunos dicen que se trata de una señal estratégica hacia Irán para influir en las negociaciones. Pero antes de entrar en eso, ¿cuál es tu primera reacción? Con el ruido de los nuevos ataques y ahora el movimiento del submarino nuclear, parece que hay movimientos, a pesar de que Trump viajará a China en unas 24 horas. ¿Cómo interpretas lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, sí, Trump se está preparando para salir de la Casa Blanca. Ahora mismo está dando una rueda de prensa allí, antes de subir al helicóptero. Así que despegarán probablemente en una hora desde la base de Andrews. Y luego tienen un vuelo de unas 16 horas. Eso significa que llegarán a Pekín más o menos entre las 6 y las 7 de la tarde del miércoles, hora local, lo que quiere decir que las conversaciones se celebrarán el jueves. Bien, estas no son, digamos, amenazas vacías. Son amenazas nacidas de la desesperación. Porque como vimos en el artículo de Robert Kagan en The Atlantic, lo sorprendente es que se afirma que Estados Unidos ha sido derrotado, que Irán ha derrotado a Estados Unidos. Es una derrota ignominiosa y Estados Unidos no tiene buenas opciones. Ya sabes, esto va a volver y empezarán los bombardeos, ataques aéreos contra Irán. Bien, Irán está preparado para eso. Han asumido que ese es el resultado más probable y van a responder con armas más grandes y más potentes que las que usaron en las primeras 5 semanas de este conflicto. Así que, de hecho, llevamos ya 4 semanas, casi 5, de alto el fuego. O sea que si lo miras, sí, supongo que llevamos unas 10 semanas en total. Sí, ahora estamos en la 5ª semana, un poco más, desde el alto el fuego, tras los intensos ataques con misiles. Irán estaba lanzando entre 2 y 3, a veces hasta 4 andanadas diarias, contra objetivos en los estados árabes del Golfo, además de en Jordania y en Israel. Así que, si volvemos a eso, Estados Unidos va a volver a recibir otro golpe. Sí, van a destruir infraestructuras, van a matar a civiles iraníes. Pero eso no va a quebrar a Irán. Y de hecho, lo que va a hacer es agotar aún más unos arsenales que ya son limitados, o unas reservas escasas de sistemas de armas clave, los misiles Tomahawk, los CHASM, los interceptores Patriot, los PAC-3 y los THAAD. Y claro, Estados Unidos, para fabricar nuevas versiones de todo eso, necesita minerales de tierras raras que suministra China. Y China va a cortar ese suministro. Así que ahí tienes a Trump, que va a ir a China y le va a decir a Xi, sí, necesitamos esos minerales de tierras raras para fabricar armas que vamos a usar contra vosotros dentro de 2 años. Sí, claro, tiene todo el sentido. Y seguro que Xi le dirá, estupendo, qué gran trato. No puedo esperar para sumarme a eso. Así que Trump y Estados Unidos están realmente en un buen lío, porque se avecina una crisis económica.
Y lo repito una y otra vez. Y la gente piensa que soy, no sé, un falso profeta o una persona exagerada. Pero nunca, en toda la historia del mundo moderno, del mundo industrial moderno, hemos vivido un momento en el que productos básicos tan esenciales, en este caso, el petróleo, el gas natural licuado, la urea, el azufre y el helio, hayan visto cómo entre un 20 y un 35% de su suministro se cortaba de golpe, desaparecía por completo, sin más suministros. Y eso nunca lo habíamos experimentado. Así que no podemos volver atrás y decir, vale, esto es lo que probablemente pasará después. Lo único que podemos señalar es que en el año 2020, cuando empezó la emergencia del COVID y se paralizó la actividad normal, el precio del petróleo subió por encima de los $120 el barril y se mantuvo ahí un tiempo. Y nunca hubo un corte en el suministro. Nunca. Y aún así, subió hasta ese nivel. Y ahora hemos tenido una destrucción total del 32% del suministro mundial de petróleo. Eso no va a recuperarse pronto. Y aún así dicen, sí, tenemos el precio a futuro en solo $104. Vamos, eso es una completa mentira. Es manipulación del mercado. Cuando esto se desate por completo, el mundo se va a enfrentar a un desastre económico global aplastante, que probablemente provoque lo que se conoce como una depresión, algo peor de lo que ocurrió en 1929, cuando se produjo aquel colapso de liquidez. La gente, ya lo sabéis, esto viene. No hay forma de evitarlo, aunque, entre comillas, lleguen pronto a un acuerdo. Trump sigue viviendo bajo la ilusión, y en parte es porque le están dando información falsa sobre la vulnerabilidad de la economía iraní. Justo antes de subir al avión, estaba comentando algo como, oh Irán, apenas se están sosteniendo. Están agotados. No lo están. Tienen acceso a Rusia, a las importaciones y exportaciones a través del Mar Caspio. Estados Unidos no está bloqueando ni interfiriendo en eso. Tienen la línea de ferrocarril que va desde China, pasa por Tashkent y llega hasta Irán. Tampoco se está interfiriendo en esa ruta. Las importaciones y exportaciones siguen circulando por esa vía ferroviaria. Y luego están las redes de carreteras que vienen desde Pakistán, 7 rutas terrestres distintas que se conectan con los puertos pakistaníes. Así que es una completa mentira decir que este bloqueo ha puesto a Irán bajo algún tipo de presión económica. Es, sencillamente, un disparate. Y parece que la respuesta de Irán a la postura agresiva y constante de Estados Unidos y de Donald Trump hacia el país, incluso durante este supuesto periodo de alto el fuego, demuestra que Irán no solo no está preocupado, sino que, en cierto modo, se está burlando de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a un diputado iraní que dice que Irán podría considerar enriquecer su uranio hasta el 90% en caso de otro ataque, contradiciendo todos los informes de Donald Trump que afirmaban que Irán estaba dispuesto a abandonar su programa nuclear. Y luego está el principal negociador y portavoz del Parlamento, el señor Golovov, que afirma que sus Fuerzas Armadas están preparadas para dar una respuesta merecida a cualquier agresión. Una estrategia equivocada y decisiones equivocadas siempre llevan a resultados equivocados. Todo el mundo ya se ha dado cuenta de eso. Estamos preparados para todas las opciones y las tenemos. Te vas a sorprender. También añadió Larry que serán los contribuyentes estadounidenses quienes paguen por cualquier reanudación de ataques u hostilidades contra Irán. Y eso ya está ocurriendo. Hemos visto los informes de casi un 4% de inflación, un 3,8% de un mes a otro aquí. Así que, ¿cuál es tu reacción ante estos acontecimientos? Parece que Irán no está cediendo, a pesar de todas las insinuaciones de Trump de que están a punto de rendirse. Sí, bueno, déjame contarte algo. Recibí un correo de un amigo. A ver, la empresa Mosaic Mining dijo que también extraen yeso.
Están de hecho a unos 30 kilómetros al norte de donde vivo y acaban de lanzar un aviso sobre los fertilizantes porque están metidos en la producción de fertilizantes. Y eso depende del uso de urea y nitrógeno que vienen de Rusia. Dijeron, en pocas palabras, que no va a haber suficiente fosfato para cubrir la demanda mundial. La empresa ha acumulado inventario y planea liberar capital de trabajo, así que eso significa que van a vender a precios más altos. So that means we're going to be selling at elevated prices. Pero la empresa Mosaic informó de unas pérdidas operativas de $373 millones en el primer trimestre de 2026, provocadas por el fuerte aumento del precio del azufre tras el corte del suministro procedente del Golfo Pérsico. Eso para empezar. Otro ejemplo. Toyota acaba de publicar un boletín de servicio en el que dice que, de forma temporal, se puede usar para los cambios de aceite lo que llaman 0W20, en lugar de 0U8 o 0U16, porque la planta Shell Pearl GTL situada en Ras Laffan, en Qatar, está completamente fuera de servicio, o sea, destruida. Y pronto nos quedaremos sin 020. Además, acaban de recibir la notificación de que Mobil y Shell han informado a Costco y a Walmart de que no tienen producto envasado para enviarles. Sabes, vas a la sección de automoción y ves esos paquetes de aceite para los que hacen el cambio por su cuenta. Pues bien, eso está desapareciendo. Esas estanterías ya no están. Así que ha empezado. Las escaseces que van a empezar a notarse son importantes y van a afectar a todos los aspectos de la vida, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hasta ahora, se asumía que Estados Unidos podría soportar esta situación porque somos la moneda de reserva. Todo el mundo necesita el dólar, pero eso ya no es así. De hecho, China, Rusia e Irán están tomando medidas concretas para que la gente deje de usar el dólar para comprar petróleo y empiece a usar el yuan. Y eso es una de las cosas que hace que el control iraní del estrecho de Hormuz sea tan importante. Irán, al mismo tiempo, está moviéndose diplomáticamente con Omán. Se han sentado a negociar y están acordando con Omán que este país compartirá los beneficios de las tasas que pagan los barcos que quieren pasar por el estrecho de Hormuz. Así que parte de la estrategia de Estados Unidos con el bloqueo era pensar que iba a bloquear el petróleo destinado a China, que China y que podría lograr acceso, que no es fácil para China. China's have a damper producers in esto. Of China's capabilities. China has actually been preparing for this. That's why through the Belt and Road Initiative it has ended up establishing. Por eso, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha acabado consolidando el yuan y creando mercados fuera del mercado estadounidense habitual. De hecho, ha reducido sus ventas de bienes y servicios a Estados Unidos, y ahora está importando más petróleo de Rusia y también de Brasil, nada menos. En realidad, Brasil e Irán producen más o menos la misma cantidad al día. Y además, China sigue obteniendo petróleo de Irán. Así que Estados Unidos ha malinterpretado por completo la capacidad de China para sustituir el petróleo que deja de recibir, por ejemplo, de Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos. Así que cuando Trump entra en esto, cree que llega a las negociaciones con China con una posición fuerte. Pero la realidad es que no tiene ninguna carta que jugar. Ninguna. Tengo la sensación de que lo que está haciendo, y también la delegación que lleva, ya sabes, va el directivo de Apple, va Elon Musk, y bueno, grandes inversores en China. Me da la impresión de que van allí un poco para acompañarle, para asegurarse de que no haga ninguna tontería, porque lo que a ellos les interesa es el negocio. Y claro, con Trump nunca sabes realmente qué te vas a encontrar. Sobre todo ahora, que le ha dado por golpearse el pecho y comportarse como un matón, aunque en realidad no tenga ningún motivo para hacerlo. Pero tenía una pregunta en dos partes para ti, Larry. En tu análisis sobre la situación actual de Irán,
se ha informado que Irán ahora define el estrecho de Hormuz como una zona mucho más amplia. Y esto, a pesar de lo que dijo Marco Rubio más temprano hoy, cuando afirmó que el objetivo de la guerra ahora es volver a la situación anterior al conflicto, que en teoría sería un estrecho de Hormuz que no esté bajo control iraní. Pero Irán responde diciendo que no, que en realidad el estrecho de Hormuz y que no significa solth a la zona de Hormuz y Engam. Eso ha cambiado. As Hormuz and Hengam, but now that has changed. They won't say what has changed about it. No dicen cómo ni qué ha cambiado exactamente, pero podemos suponer que se trata simplemente de una maniobra para reafirmar aún más su control y dejar claro a Estados Unidos que esto no va a cambiar. Pero quiero preguntarte entonces, ¿cuál es el propósito de desplegar un submarino nuclear en el estrecho de Gibraltar? ¿Y por qué hacerlo público? Esto lo ha informado CBS. ¿Tiene algo que ver con Irán, si es que tiene alguna relación? Porque hay quienes dicen que no es muy habitual que Estados Unidos anuncie públicamente que está poniendo en puerto un submarino nuclear, que aunque no esté necesariamente cerca de Irán, sí lo está lo suficiente como para lanzar un ataque. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? For a strike, but what's your take on this? No, it's an attempt at saber rattling and threatening to use it No, against es un Iran. intento de mostrar fuerza y de amenazar con usar un arma nuclear contra Irán. Eso es lo que es. Está tratando de respaldar las amenazas de Trump con algo que parezca real y posible. Pero ya sabes, creo que uno de los mensajes que China le va a transmitir a Trump cuando se siente con Xi será, sin dejar lugar a dudas, que China no va a tolerar ni un minuto otro ataque de ese tipo contra Irán. De lo contrario, habría riesgo de un enfrentamiento con China. Creo que es así de serio. Mira, una de las personas con las que hablé hoy, tengo un amigo, Marcelo. Es brasileño y vive en Italia. Marcelo, he's a Brazilian that lives in Italy. But one of his friends is in Beijing and was driving. Pero uno de sus amigos está en Pekín y conducía desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Y a lo largo de toda la carretera, en las farolas, estaban la bandera china y la bandera iraní. Así que por lo visto, la bandera iraní sigue ahí, supongo que desde la visita de Arakchi, hace más de una semana. Todavía no la han sustituido por la bandera de Estados Unidos. Si piensan hacerlo, tienen unas 16 o 17 horas para hacerlo, porque la realidad es que Trump ya va de camino. Sería todo un mensaje si Trump aterriza y mientras entra en la ciudad, las banderas iraníes siguen alineando la ruta. Eso sería China enviando un mensaje muy claro a Trump. Yeah, I mean, it appears Sí, sí. Quiero decir, parece que, por lo que dice también el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ya han dejado más o menos claras cuáles son sus líneas rojas. Ya sabes, China no es como Estados Unidos. Lo que dice públicamente suele ser lo que realmente piensa. Y están dejando claro que su postura sobre Irán es muy firme, que no van a dar marcha atrás en eso. Y bueno, no creo que vaya a haber ningún tipo de presión, quizá en privado, pero ya sabes, hay un protocolo y una cierta etiqueta en estas cosas. Dudo mucho que Donald Trump, en persona, vaya a presionar a Xi Jinping para que haga algo respecto a Irán, sabiendo que no serviría de nada. Así que sí, Larry, parece que Estados Unidos está en una posición increíblemente débil. Y quería ponerte algo de Fox News si es que puedes soportarlo. Madre mía. ¿Qué he hecho? Es muy raro. Jesús. Como decías, estabas contento de estar aquí. Bueno, vale, retiro ese comentario. Quería poner esto. Dura solo 40 segundos, ¿de acuerdo? Porque básicamente resume lo que el gobierno de Trump... Ya sabes, como bien sabes, no hay una narrativa clara que salga de la administración Trump sobre lo que pretende hacer, cuáles son sus planes, nada de eso. Es, quiero decir, una de las administraciones menos transparentes en cuanto a sus políticas en mucho tiempo. Y además, va a toda velocidad, ni siquiera es hábil en el engaño. Pero aquí tenemos a Donald Trump, y esto es lo que Fox cree que va a hacer. Vamos allá. What Fox believes is what he will do. Here we go. Ahora está considerando renovar el Proyecto Libertad, pero dice que esta vez
que Estados Unidos guíe barcos por el estrecho de Hormuz sería solo una pequeña parte de lo que sería una operación militar mucho más amplia. En cuanto a las negociaciones de paz, el presidente le ha dicho a Fox que el régimen, cito, va a ceder. Nos acompaña ahora el corresponsal senior Benjamin Hall. Es el presentador del nuevo especial de Fox Nation La Esperanza empieza aquí, en el Instituto de Investigación Infantil Murdoch. Curiosamente, Benjamin, el presidente, también acaba de decirle a John que Estados Unidos tendría que excavar para sacar lo que él llama el polvo nuclear de sus instalaciones, porque está enterrado tan profundamente que Irán ni siquiera podría acceder a él. Así que Quiero decir, todo esto, toda esa declaración sobre lo que Trump quiere hacer, e incluso ese final, es como un gran Y creo que esto refleja bastante bien en qué punto estamos. Well, there's no logic to it. So let's follow the logic. Bueno, no tiene ninguna lógica. A ver, sigamos la lógica. Vale, hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, pero tenemos que asegurarnos de que Irán no consiga la bomba. Así que hay que recuperar el llamado polvo nuclear. Tenemos que recuperar el uranio enriquecido. Ellos tienen que entregarlo, pero está enterrado tan profundo que no pueden acceder a él, ¿de acuerdo? Entonces, si no pueden acceder a él, ¿cómo se supone que van a entregarlo? Esto es, Trump está loco. De verdad, si hubieras visto sus publicaciones en Truth Social ayer. Madre mía, había como 20 seguidas, desde primera hora del día, diciendo cosas como, soy el mejor presidente de la historia, nadie mejor que yo, nadie lo ha hecho mejor. I'm the greatest president ever. Nobody better than me. Nobody's ever done it better. George Washington and Abraham Lincoln suck compared to, I mean, there was all. George Washington y Abraham Lincoln no valen nada comparados conmigo. Quiero decir, es este tipo de indulgencia narcisista constante, donde se nota tanta rabia, una inseguridad enorme. Es como si fuera una locura de nivel clínico. Y ahora se va a mantener conversaciones con Xi mientras lanza esas afirmaciones disparatadas sobre Irán. Dice, Irán está en plena forma. Estados Unidos no ha causado el daño que ellos dicen. Y ahora aparece Robert Kagan diciendo que a Estados Unidos le han dado una paliza. Ya sabes, uno de los grandes neoconservadores, y está admitiendo que Estados Unidos ha perdido. Vaya, eso es interesante. Parece que se ha salido completamente del guión. He's apparently really off the reservation. Well, speaking of this, Larry, because it seems like Bueno, the neo- hablando de esto, Larry, parece que los neoconservadores están bastante divididos ahora en torno a la cuestión de Irán. Porque justo un día después de que Kagan publicara ese artículo, y Kagan podría considerarse el principal neocon, dado su papel en la fundación del proyecto para un nuevo siglo americano, y el papel clave que él y su esposa, Victoria Cookie Nuland, han tenido en todas las guerras de agresión que Estados Unidos ha llevado a cabo en los últimos 25 años o más. Al día siguiente, John Bolton publica un texto diciendo que Trump está atrapado en Irán, en una trampa creada por él mismo. Pero plantea que tiene dos opciones, y a diferencia de Kagan, su análisis es distinto, porque básicamente dice, de acuerdo, sigamos adelante, es decir, que se acabe el alto el fuego y se reanude la destrucción de los instrumentos de poder del Estado iraní. Destruction of Iran's instruments of state power. And then he says if he can't bring himself to this step. Y luego dice que, si no puede dar ese paso, hablamos de John Bolton, por cierto, así que tómalo como quieras, la otra opción de Trump sería una apertura militar más limitada del estrecho de Hormuz, junto con las naciones del Golfo. Y solo quiero recordar a la gente que John Bolton publicó muchos artículos como este durante la administración Obama, con el objetivo de detener la bomba de Irán, o más bien, bombardear Irán. Quiero decir, ha sido uno de los principales defensores de una intervención militar en Irán, probablemente desde que se declaró la guerra contra el terrorismo. Larry, ¿qué opinas tú? ¿Cómo se explica esta división, esta especie de ruptura tan caótica y desordenada entre los principales responsables de la guerra, los que normalmente están al mando de todo esto? Bolton is. Mira, Bolton no tiene ninguna cualificación para hablar de tácticas o de estrategia militar. Su ignorancia queda clara con lo que acaba de decir.
Ya sabemos, y está publicado, que si la guerra terminara mañana, Estados Unidos necesitaría 6 meses para limpiar de minas el estrecho de Hormuz, ¿vale? Así que durante esos 6 meses no va a haber ningún barco navegando por allí hasta que se retiren todas las minas. Pero Bolton finge que todo se reduce a que un destructor pase por la zona y dispare sus cañones y misiles contra posiciones fijas en la costa, como si esas posiciones fueran la mayor amenaza, ignorando que Irán tiene submarinos en miniatura que se posan en el fondo y lanzan torpedos capaces de hundir barcos. Tienen drones submarinos. También tienen drones que operan en la superficie. Además, cuentan con lanchas rápidas tripuladas, los llamados Bogamers. Van armadas con misiles que pueden ser lanzados. Tienen lo que se conoce como misiles de crucero de defensa costera, escondidos en cuevas a lo largo de toda la costa del estrecho de Hormuz, unos 80 o 100 kilómetros, que pueden dispararse y son muy difíciles, si no imposibles, de destruir. You have to mount and your whirling. Glace reins it is the brar. Odi du chuchan taus hantus et sirsitad forming teat. From say 50 to 100 miles inshore. Then you also have short range and intermediate range ballistic missiles. También hay misiles balísticos de corto y medio alcance que se pueden lanzar. Así que la única forma de, digamos, abrir el estrecho por la fuerza sería eliminar todos esos sistemas. ¿Es algo teóricamente posible en el mundo? Sí, supongo que sí. ¿Pero a qué coste? Bueno, el coste sería enorme. ¿Y en qué plazo? Desde luego, no en 1 o 2 semanas. ¿Y se podría hacer sin tropas terrestres? Yo diría que no. Así que, en términos de capacidad militar práctica, no es posible. Pero, ya sabes, gente como Bolton sigue alimentando esas fantasías. Sí, bueno, creo que la alarma entre los neoconservadores está sonando muy fuerte ahora mismo. Primero fue Kagan, luego Bolton, que parece casi una respuesta, sin serlo directamente, a Kagan, con más agresividad. Y eso es interesante, porque Bolton, desde hace un tiempo, ya sabes, le registraron la casa a los federales y todo eso, así que ha intentado construir una carrera como cruzado contra Donald Trump, pero sigue intentando fomentar la agresión. Y luego está esto. ¿Lo viste? Max Boot, otro gran neocon, alguien que de hecho creo que cambió de republicano a demócrata, para poder seguir impulsando las guerras neoconservadoras que Trump durante su campaña, por ejemplo, contra Rusia, no quiso defender. Pero habló con John Culver, que fue analista de la CIA, y él dijo lo siguiente sobre China y su ejército, porque aquí se menciona a Irán. Lo leo muy rápido. En respuesta a cómo ha cambiado el ejército chino en los últimos más de 40 años, es difícil no sonar exagerado al hablar de la transformación desde la fuerza que vi por primera vez, que estaba equipada sobre todo con material de guerra de la época de Corea y en parte de Vietnam. Hoy en día, cuesta señalar un área, aparte de los submarinos y la guerra submarina, en la que Estados Unidos siga teniendo ventaja. No creo que tengamos ventaja en misiles, espacio, ciberdefensa, reconocimiento y así sucesivamente. Creo que ellos también nos superan en algunas categorías, como misiles aire-aire, misiles tierra-aire, capacidades antisatélite y guerra electrónica. Lo que debería llamarte la atención de inmediato es la cantidad de municiones avanzadas que están fabricando, muchísimo más de lo que nuestra base industrial podría producir. China tiene un astillero que construye más barcos que todos los nuestros juntos. Cada año, ponen en servicio suficientes buques como para igualar toda la armada francesa. Si los informes son ciertos, y hemos gastado una gran parte de nuestra capacidad de ataque de largo alcance y de defensa antimisiles en el teatro de operaciones contra Irán, entonces no tenemos ni de lejos el inventario que necesitaríamos para enfrentarnos a China. También es muy interesante el momento en que se publica este artículo, justo cuando Trump está a punto de viajar a China y teniendo en cuenta además la situación actual con Irán. ¿Qué opinas de todo esto, Larry? Yeah, well,
And if Trump Sí, bueno, y si Trump vuelve a bombardear Irán, lo hará con misiles Tomahawk, con JASMs, que además están en cantidad limitada. Así que, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener una operación así sin agotar por completo todo su suministro? Esto refuerza justo el punto que plantea el analista, con el que estoy de acuerdo, que si Estados Unidos quiere reconstruir o reponer esas reservas, tendrá que usar minerales de tierras raras que no tiene, que tiene China y que China está restringiendo. that China has and that China is restricting. So it means that the United States is actually not in a position. Eso significa que Estados Unidos, en realidad, no está en condiciones de reconstruir lo que agota. Muchos de vosotros, los analistas del Consejo de Relaciones Exteriores y de los centros de pensamiento que llenan Washington, D.C., buscáis financiación del Departamento de Defensa y de la CIA para escribir informes sobre lo mala que es China y lo estupendo que es Estados Unidos. Pero la realidad es que China tiene ahora una ventaja militar completa sobre Estados Unidos, y Estados Unidos en condiciones de enfrentarse a China en absoluto. To confront China at all. Mm. And another key point is that the United Y otro States punto has clave been es que building Estados for Unidos lleva muchísimos años preparándose, o al menos hablando de hacerlo, a pesar de todo lo que ha pasado. Y ahora, Larry, parece que lo que ha hecho la guerra contra Irán, esa guerra de agresión, es dejar a Estados Unidos tan agotado y tan vulnerable, y creo que esto hay que tomárselo en serio, que incluso algunos senadores republicanos están advirtiendo a Trump que no ataque Cuba. Porque sí, ha habido conversaciones sobre una posible operación militar contra Cuba. Sabemos que a Marco Rubio le entusiasma esa idea. Y Trump ha hecho comentarios sobre que el portaaviones USS Abraham Lincoln podría hacer una parada después de salir del escenario iraní para ocuparse de ciertos asuntos. Pero ahora tenemos al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, diciendo que Irán debe ser la principal prioridad en materia de seguridad nacional, y que él y otros están pidiendo a Trump que ni siquiera considere un ataque a Cuba, y que deberían centrarse en intentar reabrir el estrecho de Hormuz. Ha habido informes de que la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos aumentaron sus vuelos de reconocimiento frente a la costa de Cuba antes de que comenzara la guerra con Irán. Y ahora Thune, que dice que le encantaría ver caer al gobierno cubano, ha expresado su preferencia porque eso ocurra de forma natural. Me encantaría ver un cambio de régimen, todos lo querríamos, en Cuba. Quizá eso ocurra simplemente por el curso de los acontecimientos. En esencia, está diciendo, no tomemos decisiones precipitadas, no alteremos el statu quo. Y viniendo de republicanos, que en teoría deberían estar del lado de Trump, es una declaración bastante importante la que se ha hecho hoy sobre dónde estamos. No solo en lo que respecta a Estados Unidos o a Irán, sino en un sentido más amplio. Bueno, de nuevo, hay que concretar cuál es el objetivo militar, cómo se va a ejecutar y qué se pretende conseguir al final. Vale, imaginemos que lanzamos un ataque contra Cuba. Como mínimo, eso provocaría una guerra de guerrillas a corto o medio plazo, y las tropas estadounidenses sufrirían bajas. No serían masivas, pero sí las suficientes como para que fueran atacadas y se convirtieran en blanco de atentados terroristas o de los llamados atentados terroristas, que en realidad serían ataques legítimos contra una fuerza invasora. Pero, ya sabes, nos gusta calificarlos de terrorismo. ¿Y para qué? Para colocar a alguien que sea, entre comillas, nuestro títere e intentar comprarlo con dinero. Excepto que Estados Unidos no está precisamente nadando en efectivo. Nuestra relación deuda-PIB supera con creces el 120%. En realidad, probablemente esté más cerca del 130%. Y la moneda estadounidense está sufriendo porque cada vez más países están deshaciéndose de los bonos del Tesoro. Lo hemos visto en Japón la semana pasada. Han vendido una cantidad importante y la tendencia continúa en otros países. Sabes, la posición financiera de Estados Unidos en el mundo, que se traduce también en su posición militar,
se apoya en lo que yo llamo suposiciones falsas o muy frágiles. La primera, que el petrodólar sigue siendo la única opción para quienes quieren comprar petróleo. Pues bien, estamos viendo que no es así. China está empezando a sustituir rápidamente al petrodólar estadounidense como medio de pago. Y la segunda, que el sistema financiero de Estados Unidos ofrece la mayor protección. De nuevo, la exposición de los bancos estadounidenses al apalancamiento que asumen en los mercados financieros internacionales es considerable. Existe algo que se llama el mercado de derivados. Básicamente, en ese mercado, los bancos hacen apuestas sobre una serie de posiciones encadenadas. Imaginemos que estás jugando al blackjack en un casino. Haces tu apuesta pensando que vas a ganar al croupier. Entonces, alguien que está detrás de ti dice, ¿sabes qué? Apuesto a que Danny se equivoca. Apuesto a que el croupier le va a dar una paliza. Y otra persona dice, yo acepto esa apuesta. Así que hacen una nueva apuesta. Eso ahora es un derivado de la apuesta que tú hiciste. Y luego hay otra persona detrás de esos dos que están hablando y dice, bueno, oye, yo voy a apostar a que el tipo que piensa que a Danny le van a dar una paliza se equivoca. Voy a apostar en su contra. Y así, a medida que esos derivados se van extendiendo, se acumulan, generando, por decirlo así, obligaciones de deuda. Ahora mismo, ese mercado se estima entre 600 y 700 billones de dólares. Está extremadamente apalancado. Y si eso ocurre, como en 2008, si ese mercado de derivados empieza a colapsar, y lo hará, entonces veremos una catástrofe financiera que superará con creces todo lo que pasó en 2008 y que acabará afectando directamente y limitando lo que Estados Unidos puede hacer y cómo puede reaccionar. Sí, por todos los indicios. Quiero decir, hay algunos economistas, unos pocos, que están diciendo que parece que todo Wall Street, todo el sistema financiero global, liderado por Estados Unidos, está intentando silbar para disimular el miedo. Pero en realidad camina dormido hacia lo que será un desastre económico enorme, una crisis económica masiva. Como decías, quizá peor que la Gran Depresión, y desde luego peor que la de 2007-2008. Y he oído a algunos decir que será en gran medida algo facilitado por Estados Unidos, que será mucho peor con repercusiones internacionales, pero que todo el mundo podrá señalar claramente su origen, empezando por la economía estadounidense. Pero Trump, Larry, parece que no le importa. Quiero decir, es que esto muestra lo increíblemente insensible, o quizá directamente ajeno a la realidad, que puede ser el gobierno de Trump, Donald Trump. Dice que no piensa en la situación económica de los estadounidenses, ni un poco, cuando se trata de hacer un acuerdo con Irán. Iba a poner el audio, pero fue justo antes de que se marchara a China, y de verdad es imposible de escuchar. En fin, ¿cuál es tu reacción ante esto? Porque da la impresión de que la administración Trump no está preocupada por las consecuencias económicas de su actual, digamos, guerra híbrida contra Irán, que amenaza con hacerse aún más grande. Sí, no, eso va a destruir su presidencia. Sí, creo que ya hablamos antes, y perdóname si he hecho tantas entrevistas hoy que ya me voy liando. Si empiezo a repetirme, dime, oye, eso ya lo hemos comentado. Pero las escaseces de las que se está informando, como mencioné con Mosaic, se deben a la incapacidad de procesar fertilizantes. Y eso se suma a las faltas que van a aparecer en Costco y en Price Club, por ejemplo, en la sección de automoción. El aceite que debería estar ahí para un cambio de aceite no va a estar. Así que, a medida que empiezan a aparecer escaseces en toda la economía, y además, ya sabes, el precio de la gasolina va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo, no va a bajar. Eso está afectando a los votantes. Trump sería un necio si piensa que puede simplemente ignorarlo y no prestarle atención.
Porque si lo hace, ya sabes, es como decir que estás jugando al béisbol en medio de una autopista y alguien te avisa, oye, viene un camión. Y tú respondes, no te preocupes, no nos va a dar. Y el camión te pasa por encima. Pues eso, Estados Unidos va a ser arrollado y no hay nada que pueda hacer. And I wanted your impression. Did you see the reports? Quería saber tu impresión. They're coming out now. ¿Has visto los informes que están saliendo ahora? Al principio pensé, espera, ¿son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí ahora? Están lanzando ataques contra Irán, en este momento, entre comillas, los ataques. Pero luego lees esos informes y descubres que en realidad lo que se dice es que durante el periodo de hostilidades activas, participaron los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora tenemos un informe de Reuters que afirma que Arabia Saudí llevó a cabo numerosos ataques militares no publicados contra Irán. Y la verdad, Larry, no tengo claro cuál es el sentido de informar sobre esto ahora. Es una forma de... Porque quiero decir, estos países lo hicieron. Por los daños que Irán sufrió durante el periodo de hostilidades activas, los países del Golfo y Aramco, la compañía petrolera, están diciendo lo mucho que ha sufrido la industria energética, la industria del petróleo, por los ataques de represalia de Irán. Pero ahora parece que hay informes que dicen que Emiratos Árabes Unidos, y ahora también Arabia Saudí, atacaron a Irán durante ese periodo. Entonces, ¿cuál es el sentido de hablar de esto? Porque, en mi opinión, parecía que Estados Unidos estaba utilizando a esos países durante este tiempo de hostilidades para iniciar la guerra. Al menos, eso es lo que hacía Irán. Sí, en realidad, parece que los saudíes están cambiando hacia una posición que va a ser menos cooperativa con Estados Unidos en adelante. Lo vimos un poco la semana pasada, cuando negaron a Estados Unidos el uso de la base aérea del Príncipe Saud para operaciones aéreas contra Irán. Y a pesar de la intervención de Trump con MBS, Mohammed bin Salman, los saudíes no cedieron. Así que, bueno, confirmé eso con alguien que estuvo directamente implicado. Luego hablé con un señor vinculado a la inteligencia pakistaní, un alto cargo, ya sabes, del ISI de Pakistán. Y cuando digo alto cargo, me refiero a alguien del rango de un general de 3 estrellas. Ese general de 3 estrellas le dijo a un conocido mío que Arabia Saudí y Qatar iban a empezar a distanciarse de Estados Unidos, porque está surgiendo una nueva arquitectura de seguridad respaldada por China y Rusia. Tanto Rusia como China usaron esa misma expresión, nueva arquitectura de seguridad, cuando se reunieron con Arachi, con Putin hace 2 semanas y con Wang Yi la semana pasada. Así que creo que van en serio con eso, que realmente se está formando un nuevo sistema, una nueva arquitectura, un nuevo acuerdo que dejará fuera a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ya ha quedado, en cierto modo, excluido de facto, porque perdió los ataques contra todas las bases militares. Así que vamos a ver, cada vez más, cómo Estados Unidos queda aislado dentro del Golfo Pérsico. Sí, y bueno, Larry, quizá podamos hablar ahora del panorama más amplio, geopolíticamente hablando. Ya sabes, acabamos de tener el Día de la Victoria y han salido todo tipo de informes diciendo que Rusia parece muy debilitada porque no ha hecho un gran desfile, ya que los ataques con drones ucranianos podrían alcanzar el centro de Moscú y destruir parte de su armamento. Así que están preocupados y además todos sus recursos están en el frente, todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, tenemos la situación con Irán y ahora Trump va a China. Da la impresión de que la posición de Estados Unidos en todos estos escenarios está perdiendo fuerza, por decirlo suavemente. Pero, ¿qué te dice a ti la situación actual, ahora que todos estos acontecimientos están ocurriendo más o menos al mismo tiempo? Bueno, primero, hemos sabido que los rusos tomaron el control de los drones iraníes que intentaban atacar dentro de Rusia, porque habían hackeado el sistema de Starlink.
y provocaron que esos drones se estrellaran en Letonia, Lituania y Estonia. Y si no recuerdo mal, creo que fue el ministro de Defensa de Letonia quien fue destituido porque esos drones cayeron allí. Rusia ha indicado que ahora va a acelerar de forma significativa sus ataques contra Ucrania y que va a reforzar la ofensiva, que se va a ampliar y de manera muy notable. Así que creo que dentro de todo eso, Rusia no oculta la amenaza potencial que representan los europeos y que serán rechazados. Habrá una represalia. Así que en realidad creo que nos estamos acercando a la fase final de esta guerra, porque los escándalos de corrupción que rodean a Zelensky están aumentando, no se están enfriando. Y no creo que eso sea una simple coincidencia. Así que esto es, digamos, una señal más post de advertencia del colapso de Ucrania. Allá. The U.S. still doesn't quit, though. This is, I think, one thing that's notable is that with Iran, it seems like no matter how bad the situation gets, the United States does not pull back. It kind of just recontorts into a different position now with this blockade and ceasefire, fiasco threats, etc. With China, it's had to maybe turn the other cheek and say we are going to aunque seguimos viéndolos claramente como una amenaza. Y luego está Rusia. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Rusia se suponía que iba a ser el gran éxito de la administración Trump. Y parece que, después de Alaska, después de aquella reunión, ha habido muy pocos cambios en la política de Estados Unidos. De hecho, da la impresión de que el país ha dejado de hacer nada al respecto, más allá de mantener el statu quo y seguir como estaba. Así que es algo muy curioso. Parece que, a pesar de todo el caos de la administración Trump, sí hay bastante coherencia en estos temas, en el sentido de que Estados Unidos parece elegir dónde escalar las tensiones, pero sin lograr muchos resultados. O quizás sí, no lo sé. Algunos sostienen que ha habido ciertos éxitos en algunos frentes, precisamente por esa estrategia de elegir y priorizar, o de secuenciar, como lo llaman analistas y estrategas militares. Bueno, en realidad creo que hay que felicitar a la administración Trump por ser muy coherente en su política exterior. Rusia, a través de Vladimir Putin, dejó muy claras sus posiciones sobre lo que haría falta para poner fin a la guerra en Ucrania. Lo hicieron el 14 de junio de 2024, y desde entonces no se han desviado ni han suavizado su postura. De forma parecida, Irán presentó a Donald Trump un documento de 10 puntos el 15 de abril, así que hace ya casi un mes. En ese documento, Irán expuso sus condiciones. Primero, detener la guerra en Líbano y en Gaza contra los palestinos. Segundo, liberar nuestros fondos congelados. Tercero, levantar todas las sanciones. Y cuarto, aceptar el hecho de que ahora controlamos el estrecho de Hormuz, que forma parte de nuestro gobierno y de nuestra soberanía. Así que bueno, esos son los puntos y las condiciones clave, y en eso no ha cambiado nada. Rusia sigue diciendo lo mismo, Irán sigue diciendo lo mismo, y Trump sigue fingiendo que no los oye, que no lo ha leído, que no entiende lo que están diciendo. Y eso solo puede durar un tiempo, hasta que al final la realidad se imponga, y lo haga de una forma que ya no puedan fingir que no existe. Es que, sí, se me olvidaba mencionar otra cosa. Irán insiste en que se paguen reparaciones por los daños y pérdidas causados por la guerra. Y eso va de la mano con mantener el control del estrecho de Hormuz, porque van a usar las tasas y las multas del estrecho para pagar esas reparaciones. Sí, y eso se ha dicho en varios informes, que esto ha frustrado a Estados Unidos, porque no consiguen que Irán ceda en este punto. Sí, no se mueven ni un milímetro. Es como decir, oye, atención chicos, esta es su postura. Lo han dejado clarísimo. Entendedlo y afrontadlo.
Yeah. I've even seen, back Sí. to that, He visto incluso, volviendo a eso que decías del submarino nuclear, que es como una amenaza, aunque sea una un poco extraña, eso de colocar un submarino nuclear en el estrecho de Gibraltar para amenazar a Irán con armas nucleares. He visto incluso informes en los que funcionarios iraníes han dicho, bueno, nosotros también tenemos un plan si Estados Unidos usa armas nucleares. Así que parece que Irán no deja ningún cabo suelto y que está aprovechando este periodo de, digamos, hostilidades inactivas o menos activas, no solo para reforzar su posición, sino también para ocuparse de otros asuntos. but to take care of other matters. But I'm curious, Larry, in the last 8 or so minutes that we have, Pero tengo curiosidad, Larry. En los últimos 8 minutos, más o menos que nos quedan, estos informes sobre que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí habrían atacado a Irán durante la guerra llegan demasiado tarde, si es que son ciertos. Y por otro lado, el Reino Unido y Francia tienen este proyecto absurdo en el estrecho de Hormuz que también están llevando a cabo y sobre el que Irán ya les ha advertido. Ya sabes, si enviáis lo que tengáis contra nosotros, os atacaremos también. ¿Es esta una forma de que la administración Trump intente trasladar esta guerra, ponerla en manos de sus aliados? ¿Y eso es siquiera posible? ¿Es posible que se desvincule de su participación en esta guerra, como tantas veces intenta hacer? participation in this war as it often likes to do. ¿A qué te refieres con disolver su participación? Or like to ¿O intenta presentarlo, o hacer que parezca, que ahora son sus aliados los que están al frente, para poder lavarse un poco las manos, aunque por supuesto siga participando activamente en todo ello? Yeah, no, nonetheless. I don't think that holds at all. Look, No creo que eso tenga ningún sentido. Mira, presentar a los Emiratos Árabes Unidos como si hubieran ayudado a realizar algunos ataques dentro de Irán no fueron decisivos en absoluto. Pero lo que sí hace es dar más justificación a los ataques de Irán contra los Emiratos. El hecho de que Estados Unidos utilizara bases en Arabia Saudí, en Qatar, en los Emiratos, Al-Dhafra, la base aérea de Al-Dhafra, para llevar a cabo ataques dentro de Irán. Así que no creo que importe si es Estados Unidos directamente o de forma indirecta, si es Irán o si son Omán, Qatar o los saudíes quienes lo hacen, directa o indirectamente. Ya sabes, lo que Irán tiene que neutralizar es la ubicación geográfica. The geographic location was what Iran has to take out. And they've already shown that they've attacked it. Y ya han demostrado que lo han atacado y han causado daños importantes. Daños hasta el punto de que Estados Unidos está tan molesto con los chinos por mostrar fotografías por satélite de eso, que están sancionando a esa empresa. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué llegar tan lejos si dices que no nos han hecho ni un rasguño? Pues enseña el satélite, enseña que todo está intacto, pero no está intacto en absoluto. Así que, si Trump es lo bastante imprudente como para reanudar las operaciones aéreas, el regreso al intercambio de misiles y demás va a ser perjudicial tanto para Israel como para los propios Estados Unidos. It's my understanding too, Larry, that if the US También tengo entendido, Larry, que si Estados Unidos reanuda las operaciones aéreas, debido al estado de su arsenal de misiles, tendrán que acercarse más a Irán y probablemente perderán, o al menos pondrán sus aviones en un peligro aún mayor del que ya existía. Hacia el final, antes del alto el fuego, vimos, por supuesto, F-15 y F-35 siendo alcanzados. Pero aquí tenemos un informe recién presentado por el subsecretario adjunto del Ejército estadounidense para personal, Jules Hurst, en el que habla de cuántas aeronaves se han perdido exactamente durante esta guerra, o al menos de lo que están dispuestos a reconocer. Según un informe, se han perdido unos 39 aviones en la zona de guerra, y ese dato ya es antiguo, de hace casi un mes. Tienen una estimación del coste de reemplazo de todos esos aviones. Entendiendo claro que un avión no se puede sustituir como tal, pero supongo que habría que compensar esa pérdida con algún tipo de capacidad equivalente. Hay costes, señor, pero quiero responderle por escrito sobre cuáles son exactamente, porque como puede imaginar, la reparación de un avión es algo muy difícil de calcular.
Queremos hacer un diagnóstico completo del aparato antes de estimar ese coste. So, I mean, Quiero decir, son muchos aviones, Larry, y no fue un conflicto tan largo. O sea, estamos hablando de... I mean, we're talking about It's probably at least $2 billion, Probablemente sean al menos 2 o 3 mil millones de dólares, como mínimo. Verás, calculé el coste de los aviones que se perdieron durante la operación para recuperar al coronel que iba en el asiento trasero de aquel F-15 que fue derribado cerca de Isfahan. Y el coste total de ese avión, más 4 Little Birds, 2 C-130J, el F-15, creo que también cayó un KC-135. En fin, todo eso sumaba casi 500 millones de dólares, solo con 5 o 6 aeronaves. close to a $500 million, just 5 or 6 aircraft. And what do you estimate then the real cost of Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el coste real de esta guerra? Porque ahora el Pentágono, o fuentes cercanas al Pentágono, lo están estimando por encima de los, ¿qué eran? 25, 26 mil millones, 29 mil millones de dólares. Muchos dicen que es mucho más. ¿Qué dirías tú que ha gastado realmente Estados Unidos? O quizá hay costes que ni siquiera se están contabilizando. Sabemos que el Pentágono tiene problemas para cuadrar las cuentas con la situación de sus auditorías actuales. Cada año pierden billones de dólares sin justificar. ¿Qué opinas de todo esto? dollars? But your thoughts on this? No, I think it's closer. It's approaching the. No, creo que está más cerca. Se está acercando al nivel del billón de dólares. Ya sabes, digamos unos 600 o 700 mil millones. Bueno, espera, retiro eso, no un billón, 1.000 millones. No, en realidad, sí, diría que supera con creces los 200 o 300 mil millones. Así que va camino de, como mínimo, medio billón de dólares. Ahora bien, esta guerra va a continuar, a menos que Trump acepte las exigencias que ha hecho públicas Irán. Y mientras la guerra siga, los costos de Estados Unidos aumentando. Así que, de ningún member, es simplemente una espiral de costes. Yeah. No way. It is just the cost spiral, and then when you add into that the economic impact. Y luego, si a eso le sumamos el impacto económico del cierre del estrecho de Hormuz y la pérdida de esas 5 materias primas clave, de verdad no puedo insistir lo suficiente para quienes nos están viendo o escuchando. No tenemos ninguna experiencia de mercado, ni siquiera remotamente parecida, en toda la historia del mundo moderno. Lo que tenemos es una interrupción total de productos esenciales: petróleo, gas natural licuado, urea, helio y azufre. Y no afectan solo a un sector, afectan a todos. El corte de esos suministros y la escasez que provocan van a generar falta de productos secundarios que dependen de ellos, y eso va a ir extendiéndose por todo el sistema. Así que no, nos esperan tiempos muy complicados. No, we're in for some very rocky times ahead. Yeah. No doubt about that. Sí, We will sin duda. discuss Y por supuesto, hablaremos de todo eso en próximos programas. Larry, ha sido genial. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu blog, Sonar 21, está en la descripción del vídeo, para que la gente pueda echarle un vistazo y apoyarte. Quiero dar las gracias a todos los que enviaron superchats que estoy mostrando ahora en pantalla. Muchísimas gracias. También a todos los moderadores y, por supuesto, a todos los que nos han visto. Antes de terminar, no olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros, porque eso ayuda a que el programa llegue a más gente en el algoritmo de YouTube. Y en la descripción tenéis distintas formas de apoyar este canal. Mañana estaré en directo bastante tarde, a las 9:30 de la noche, hora del este, porque los invitados se conectarán desde China. Lo anunciaré pronto, ya que vamos a cubrir la visita tanto el miércoles como el jueves. Así que sin más, nos vemos mañana, 13 de mayo, a las 9:30 de la noche, hora del este. Hasta la próxima, Larry y yo nos pedimos. Larry, ¿alguna palabra final para la audiencia? Larry and I are out of here. Larry, any final words to the audience? No, my friend. No, amigo, gracias. Aún no hemos salido del bosque. No, todavía no. Aún queda más lío por delante. Muy bien, amigo. Hasta luego. Adiós. Later. All right, Bye. good luck, Adiós a todos. buddy.